Bueno, ¿cómo están? Cambio de lugar. Se siente, uno se había acostumbrado al otro lugar, pero bueno, quiero dejar sentado, como lo dije la vez pasada, que el cambio de fecha, pido disculpas nuevamente, tuvo que ver con una imposibilidad mía. Ya había confirmado la fecha del miércoles pasado, pero me equivoqué, se me desmadró y por eso, digamos, tuvimos que venir hoy y tuvimos que venir acá, que me siento absolutamente bien recibido y contentísimo, aprovechando la situación no querida de poder venir a la Facultad de Arquitectura y dar esta clase, esta charla en el marco de la Universidad de Rosario, así que un placer. Se nos termina el curso, ¿sí? Y, digamos, quiero contarles, no sé si es algo que, digamos, lo quiero compartir, que es que yo estos cursos los suelo dar en muchas ciudades del país, lo doy en Capital, lo doy en Córdoba, en Mar del Plata, en La Plata, pero siempre, ¿sí? La primera, lo que hago en Rosario es probarlos. Y tengo a mi favor o en mi contra que siempre funcionan bien. Pero que eso es porque se genera una buena onda, o sea, una buena recepción. Pero en ese sentido es clave el lugar, el direccionamiento de la facultad libre. Porque la facultad libre me exige. Bueno, vamos a dar un curso. Bueno, el año que viene, tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo provocativo, tiene que ser algo convocante. Digo, hay una serie de variables. Ahora ya con este curso que me encantó de libros, el año que viene lo voy a dar en todos lados. Pero empezó acá. Pero me pasó lo mismo con el resto. Si ustedes ven, en general, yo doy primero acá, así que ya nos ponemos a pensar con qué vamos a ir el año que viene. Pero fue medio jugado porque elegimos libros raros, libros que no son directamente del canon filosófico, y los que vienen de la filosofía son medio borders también. Y bueno, nos la jugamos y creo que anduvo bien. He recibido muchos mensajes de parte de ustedes, y después, como estas clases se suben a YouTube, entonces recibo también muchas devoluciones de gente que después va siguiendo el curso a la distancia, y realmente ha sido muy bien recibido el tratamiento de estos títulos, ¿no? Y también el poder provocar lecturas diferentes a las usuales. Digo, haber empezado con el Génesis no es poco, porque en general, digamos, las lecturas que se hacen del Génesis son más lecturas oficiales, ¿no? Y entonces haber podido trabajarlo desde otro lugar, lo mismo con un libro literario como Ficciones, lo mismo, digo, con el Manifiesto Contrasexual, que realmente la gente de la Facultad Libre subió el video al toque y generó un quilombo sí, fue una clase, estuvieron, ¿no? Fue una clase dura, ¿sí? Díldica. Y bueno, está buenísimo. Yo les quiero decir, hoy mismo, viniendo para acá, recibí un mensaje de gente agradeciendo abiertamente la clase por lo que abre, digamos, básicamente. Entonces, eso se lo debemos a un proyecto como el de la Facultad Libre, no les quepa duda, porque en los lugares como más normalizados son más cuidadosos por ahí de las cosas que se trabajan y de lo que después se genera en términos masivos. Entonces, nada, reivindicar un poco el espacio como despedida. Como no hay viaje de egresados, que sería, yo le digo a Adriano, Patricio, me parece que una buena movida, ustedes hacen fiestas en la calle, pero nunca pensaron un viaje de egresados. Y acá somos 400 personas que de algún modo necesitamos también ir a Bariló, porque no es todo intelecto, hay también carne. Y la carne necesita no sé qué, pero bueno, vamos al libro de hoy. Es un libro, digo, terminamos con Cortázar, con un libro que se llama Final del Juego. ¿Por qué lo pusimos al final? Porque somos absolutamente literales en términos de significante, porque final, digamos, final del juego, ¿dónde va? Al final.
Es como el curso que dimos de la muerte. ¿La clase de la muerte cuál fue? La última. Y ahí me acuerdo que dijimos, no, y la pusimos segunda. Pero fue como ir en contra, ¿no?, de lo que aparece como algo lógico. En realidad no termina nada, en términos de si uno quiere tomar los 8 textos, pero bueno, empezar con el Génesis, que es el inicio, y terminar con un libro que se llama Final del Juego, parece, sí, de algún modo operar ahí la fuerza del significante para que esto sea. Lo que nos pasa es lo siguiente, digamos, en relación al primer cuatrimestre, Final del Juego de Cortázar vendría de algún modo a dialogar con la clase de ficciones de Borges, donde también hicimos algo parecido, que es, digamos, atravesar marcos disciplinares, porque lo que hacemos es desde la filosofía trabajar un libro que no es de filosofía. Hoy vamos a discutir si hay filosofía en Cortázar. Está bien, digamos, evidentemente hay mucha filosofía en Cortázar, aunque no directamente puesta en el lenguaje filosófico, pero sí hay muchas afinidades conceptuales filosóficas que uno puede tomar de su obra. Pero, digamos, me parece que en ese sentido, digamos, estamos como más abocados a tocar el libro, abrirlo y ver en todo caso con qué podemos ir asociando cada uno de esos cuentos y qué nos permite en términos filosóficos comprender qué otra cosa. Digo, la clase de Borges, ¿estuvieron? Bueno, la clase de Borges de ficciones fue más una muy interesante, me parece a mí, polémica discusión acerca de los límites entre la filosofía y la literatura, ¿no? Acá todo ese marco teórico previo no está, con lo cual vamos a ir directo a los cuentos y el método que vamos a utilizar hoy es diferente. Lo que vamos a hacer es básicamente un ejercicio de comentario, pero de un comentario que no sigue para nada la lógica de la crítica literaria. O sea, vamos a arrojar los cuentos de modo aleatorio. Cuentos, ¿sí? Final del Juego es un libro que tiene 18 cuentos, tiene 2 ediciones, la primera edición salió con 9 cuentos, la segunda salió con 18, con una diferencia de casi 10 años. Hablamos de la década del 50 la primera edición y el 60 la segunda. Es uno de los libros emblemáticos de Cortázar, ¿sí? Cortázar, saben que tiene libros de cuentos varios y por otro lado tiene como su novela, entre comillas, que es Rayuela, pero los libros de cuentos o los cuentos de Cortázar de algún modo marcan entre todos ellos la diferencia específica, ¿sí? Puede ser una discusión cortázariana si es más importante Rayuela o sus cuentos. No sé si tiene sentido darla, son 2 propuestas diferentes que llevan a lugares diferentes. Pero, digamos, hay algo en el cuentismo, ¿no?, en esta especie de culto al cuento que vemos en Cortázar, realmente muy, muy interesante lo que provocó a lo largo de estas décadas, desde que salieron estos cuentos hasta hoy. O sea, son cuentos muy leídos, tomando en cuenta que el cuento es un género literario para el sistema literario menor, ¿no? El cuento tiene que pelear permanentemente como con un derecho de existencia porque no garpan los cuentos. Básicamente, hablando en términos específicamente serios, porque no venden. Porque no hay mucha vuelta más. Digo, los libros de cuentos no venden. Y el sistema literario, serio fue entre comillas lo de antes, ¿no? Fue un chiste. Pero digo, lo que en el sistema literario lo que encontramos es esa especie de tensión permanente entre lo que se considera que es un buen texto con su capacidad de venta. Cuando Walter Benjamin, en 1936, en la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, empieza a cuestionar, ¿sí?, y a visualizar la muerte del aura, o sea, la cada vez más presencia de la obra de arte en términos de su reproducción y no de su inmanencia, o sea, que lo que le da verdad, entre comillas, al arte no es tanto algo propio de la obra, sino su capacidad de circulación, bueno, cambian un poco los parámetros. Entonces, los cuentos pueden ser geniales, pero en la medida en que en un sistema de industrias culturales
esos libros no tienen llegada, bueno, son género menor. Nadie publica cuentos. Y si se publican cuentos, se los publica en el marco de la necesidad por ahí de tener a un autor, ¿no? Digamos, que una gran editorial tenga un autor en su catálogo y entonces hace un mix, pero le exige al autor que saque una novela, le exige al autor otro tipo de producción literaria y dice, bueno, y de onda te sacamos los cuentos. Ahora, es muy loco porque el cuento es una estructura narrativa, digamos, de una simpleza y de una contundencia que seguramente, digamos, a muchos de nosotros, no sé, es mucho más, hospitalario, ¿sí? Leer un cuento que una novela en algún punto, porque aparte, incluso en sus ritmos, ¿sí? Yo me acuerdo que yo soy de los que no puede leer un cuento en partes, sobre todo entendiendo un promedio de página que tiene un cuento normal, ponele que pueda tener, no sé, 8 páginas, 15, de 8 a 15 páginas. O sea, no puedo empezar un cuento y decir, bueno, lo sigo mañana, como una novela. Es como la necesidad de terminarlo, ¿no? Como orgásmico. Tiene que acabar. El cuento tiene que acabar. Porque empieza y tiene que terminar. No puedes hacer un interruptus con el cuento y decir, lo sigo después y recordás dónde estaba. Porque la novela sí te va envolviendo, te va generando variables, identificaciones, y entonces estás como sumido en el mundo de la novela y vas con ella. El cuento tiene más, digo, no sé si está buena la comparación, tiene más la estructura de la película, del cine. También es difícil que uno vea una película en partes. Hay los que lo hacen, ¿no? Pero en general uno ve una película, dura 2 horas, yo qué sé, vamos hasta el final. Con el cuento pasa algo parecido, ¿no? Y bueno, y los cuentos de Cortázar tienen además de eso algo que se le añade, que en general son cuentos que se resuelven al final. ¿Sí? O sea, Cortázar es un autor, digamos, que es un escritor finalista con los cuentos, ¿no? Digamos, son cuentos, son muy pocos los cuentos de Cortázar donde el final no subvierte todo lo que estás leyendo antes. Porque un poco la apuesta cortázariana es esa, es la literatura fantástica incluso tiene ese elemento de sorpresa final. Entonces, hay cuentos que se resuelven en el último renglón, Después vos lees, no sé, un cuento largo, protonovelístico, que es tal vez la obra más importante, o el cuento más importante de Cortázar, discutible por su extensión, que es El Perseguidor, ¿sí? Donde Cortázar hace algo así como la biografía novelada de un jazzista, ¿no? De Charlie Parker. Y entonces ese cuento, nada, tiene un final histórico, donde el protagonista, que es una especie de crítico musical, decide finalmente cerrar la historia que lo unía a su ídolo, pero de algún modo no es un cuento fantástico, ¿no? Digamos, pero son pocos. En general, incluso esos microcuentos que hacen, ¿sí? Yo estoy dando por supuesto que todos conocen la obra de Cortázar, creo que más o menos sí, pero ahora voy a preguntar igual, pero esos microcuentos que son historias de cronopios y de famas, también son cuentos por ahí que no tienen más de una hoja, pero se resuelven ahí, en la hoja. Esta cosa resolutoria final de los cuentos hace que uno no los pueda leer sino de una, ¿no? Yo obviamente me releí Final del Juego para la clase de hoy y por ahí me agarraba en la mitad de algo y era como que esperara todo, ¿no? Para que el cuento terminara, porque si no era como que faltaba algo. Cortázar, por otro lado, tiene lo siguiente, y más alguna cuestión metodológica. ¿Leyeron Final del Juego? Levante la mano, ¿quién leyó Final del Juego? Muy bien, gracias. Levante la mano, ¿quién no leyó ningún cuento de Cortázar? Nunca. 4, 6. Bien, gracias.
Final del juego es... ¿cuáles son los libros de cuentos de Cortázar? Son Bestiario, ¿no? ¿Me ayudan? ¿Bestiario? No, Rayuela no. Los de la primera época, ¿sí? Son los de los años 60, 50, 60. Son Final del juego, Bestiario, Todos los fuegos el fuego y Las armas secretas. ¿Sí? Ahí están la mayoría de los cuentos más famosos. Después, como escuché, vienen los textos de su segunda época o tercera época, depende del crítico literario que haya sistematizado su obra, que son Octaedro, Alguien que anda por ahí, Un tal Lucas, y después un libro del que vamos a hablar hoy que es fascinante para mí, que es Deshoras. Deshoras, que si no me equivoco es su último libro de cuentos, si no, por ahí le pifié, pero es de la última época. Ustedes saben que en Cortázar hay como dos etapas como mínimo, una etapa bien surrealista, metafísica, donde todos estos textos de cuentos aparecen con, digamos, con toda su estructura y su propuesta, y después hay hay un momento de una fuerte implicancia política en la obra de Cortázar, apoyando sobre todo la gesta latinoamericana, cubana y luego incluso nicaragüense, cuando es la revolución sandinista, o sea, y escribe ya libros, digamos, siempre hubo un olor a política en muchos de sus textos, pero ya en la segunda etapa, o sea, ya a partir de los años 70 está como más abocado a eso. Quiero contar algo ahí. Yo cuando empecé a mí con Cortázar me pasó algo muy parecido a lo que me pasó con John Lennon. Miren, comparación insólita, Lennon y Cortázar, ¿no? Pero me pasó lo mismo. O sea, los descubrí y al toque se murieron. Y entonces, no quiero descubrir más a nadie, digo, por las dudas. Pero me pasó que, por ejemplo, con Cortázar me pasó que dije, wow, ¿no? O sea, yo primero conocí a Borges, después a Cortázar. Cuando conocí a Cortázar, conocí primero a Borges porque en la dictadura a Borges te lo daban en la escuela, a Cortázar no. En cambio, cuando yo hice la secundaria mitad en la dictadura y mitad en democracia, y en el año, digamos, 83, ya me dieron un cuento de Cortázar. Y ahí lo descubrí y lo empecé a leer y se murió. Se murió ahí. Y entonces fue como la sensación de, pero, ¿y ahora qué hago? Porque me encanta este autor, pero ya sé que no va a escribir más nada. Y era como que, bueno, lee toda la obra, me acuerdo que me decían, escribió 1.000 millones de cosas. Bueno, no importa, tenés una sensación como de orfandad, porque comprás un ídolo y el ídolo está muerto. O sea, con Platón me pasa lo mismo, pero bueno, murió hace 2.500 años. Igual todo el tiempo se están con la filosofía hay otro problema, que la filosofía es tan abierta a su carácter interpretativo, que entonces vos hoy comprás un libro sobre Platón que dice cosas nuevas, de otras cosas, de otras formas con las que uno interpretó a Platón. La filosofía antigua está abierta, aparte aparecen fragmentos nuevos, se descubren lecturas o textos nuevos, pero con Cortázar, o sea, puede aparecer algún manuscrito inédito, ya se supone que no. Podés entrar en toda la discusión crítico-hermenéutico-literaria acerca de lo que significó su obra, ok, pero bueno. Entonces, pero se me murió. Con Lennon me pasó lo mismo. Me acuerdo que tenía 11, 12 años, escuché los Beatles, dije, wow, qué bueno, pum, lo matan, ¿no? Y era como que, y yo me acuerdo que me había como recontraenganchado con los Beatles y decía, pero nunca los voy a poder ver en vivo. Y me acuerdo así un primo mío que en ese momento me dijo algo así, bueno, pero John tuvo un hijo llamado Julian Lennon, entonces por ahí los Beatles se juntan con Julian Lennon. Y después me acuerdo cuando salió el disco de Julian Lennon que lo compré, que una basofia, con lo cual claramente, digamos, la progenie no tiene nada que ver con nada, con el talento. Pero tenés esa sensación como que hay algo que queda así obturado, que queda interrumpido. Y otra cosa que les debe pasar a muchos de ustedes es que Cortázar nos reconcilia con algo de nuestra adolescencia.
que es algo bueno y malo, digamos. A mí me ha pasado que en alguna que otra entrevista, no sé qué, dije, bueno, yo entré a la filosofía por Cortázar y alguien me acuerdo que me dijo, qué horror. Como diciendo, Cortázar es literatura de adolescente. Como si fuese algo negativo. Yo, digamos, cada vez que tomo conciencia, que me pasa por lo menos una vez por semana, que el mundo es una mierda y que la paso como el orto, leo los cuentos de Cortázar y recupero la utopía adolescente y me siento copado con la adolescencia. Me encanta sentir y nada, sé que me estoy mintiendo igual, pero tiene algo. Y en final del juego hay 3 cuentos que aparte van de lleno a... Vieron que a Cortázar le encantaba esa edad que es la peor edad de la historia del ser humano, que es tener 12 años. Que es tipo, tu mente ya piensa como grande, tu pasión y deseo siente como grande y tu cuerpo es amorfo. Y estás ahí, ¿no? Todos los que tenemos hijos de esa edad aparte, lo sabemos y tratamos de aliviar o de ayudar, pero es gracias, es difícil, es una edad, digamos, difícil y a Cortázar le encanta volver a esa edad. ¿Sí? De hecho, el cuento que le da nombre al libro, Final del Juego, cuenta la historia de 3 chicas que tienen esa edad, ¿no? Y digo, ¿por qué lo asocio? Porque de algún modo yo también lo asocio a mis 14, 15, 16 años. Y sí, tienen algo de lo maravilloso, ¿no? Yo creo que Cortázar, para un adolescente, es una literatura legible, convocante, y que abre un mundo, o sea, deconstruye el mundo, abre otras posibilidades, rompe el sentido común. No es poco, digo, para todos esos rompepelotas que cuestionan lo adolescente de Cortázar como, ¿no? como literatura, digamos, que de algún modo entonces supone una carencia, como que le falta algo, ¿no? Le falta algo porque no termina, o sea, le quitan, si quieren, hasta rigurosidad. Sin embargo, digamos, no sé, los que somos docentes amamos este tipo de propuestas porque son los caminos necesarios para que nuestros estudiantes se flipen, ¿no? Les pase algo, ¿no? Se produzca algo, o sea, dar una clase, yo, ¿saben la cantidad de cuentos de Cortázar que utilicé en mis clases de filosofía? Fundamental, como para abrir. Aparte, esta cosa resolutoria final de las que les hablaba es clave, porque es muy propia de la filosofía, es muy propio del lenguaje filosófico, partir de un cotidiano que parece inamovible y destrabarlo de una manera hasta casi minuciosa y minimalista, y que de repente todo se resquebraje, porque sacás, ¿no? Es como el juego ese de mierda de Sofovich, ¿cómo se llamaba? El Shenga, que sacabas una pieza y ¡proch! ¿Sí? Se derrumbaba todo, y Cortázar logra eso, saca una pieza y tenés que volver a leer. Algo que me pasaba, que después no me pasa en general en la literatura de ficción, es que los cuentos de Cortázar los lees de primera y decís, ay, pero pará, algo no leí, o sea, no entiendo. Me pasó preparando la clase de hoy 2, 3 cuentos que los volví a leer y tampoco entendí. Y entré a googlear análisis de los cuentos de Cortázar, a ver que alguien me explique mierda qué significa el final, ¿no? Alguno de estos cuentos me pasó con Axolotl. Me pasó con Axolotl, o sea, no terminaba de entender esa mutación, o sea, ¿quién cuenta? Ahora hablamos de Axolotl. ¿Quién cuenta el cuento? Si lo cuenta el chabón que quedó del otro lado, o lo cuenta el ajolote ese, que quedó transformado en el humano en su interior, y no está claro, y aparte la ambigüedad tiene que ver con eso. Me pasó con otro texto, que es el texto que a mí más me impactó de todos los 18, que es Una flor amarilla, un cuento hermosísimo, donde no terminaba de entender si el protagonista lo había asesinado al pendejo o no lo había asesinado. Y entonces lees y no está claro.
Y después lees análisis en Google que al toque te tiran monografías.com, Rincón del Vago, que son análisis tremendos. Entonces empezás hasta que en la sexta página aparece por suerte algún lingüista español o colombiano que hace un análisis más pormenorizado y sobre el cuento, ¿no? Y justo enganché uno que decía, es ambiguo. Y te quedás tranquilo como diciendo, bueno, no sos tan pelotudo cuando estás leyendo, porque si este chabón rodeado, ¿no?, de toda el marco académico dice es ambiguo, decís, bueno, por algo me sentí así. Y te haces esas preguntas, ¿no? Digo, ¿para qué te la ambigua? ¿Para qué te la ambigua? ¿No? Pero bueno, metámonos de lleno con eso, porque todos los textos de Final del Juego van por esa línea. En la segunda edición de Final del Juego nos encontramos con un texto que, empecemos así. ¿Cuáles son los cuentos más famosos del libro Final del Juego? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Cuál elegirían? ¿Cuál es el...? La noche boca arriba. ¿Estamos de acuerdo? Lo elegiríamos como el number one si hacemos un ranking de los cuentos de Final del Juego. La noche boca arriba, por lo menos entre los primeros 3 lo pondríamos. ¿Qué otro? Continuidad de los parques. Lejos. Continuidad de los parques es como una joyita y aparte trabajado tanto, pero es de lo más reconocido. Nadie recuerda que hay un cuento en Final del Juego que se llama La Puerta Condenada. Vos sí. Bien. Pero en general no. Nadie recuerda que hay un cuento que se llama El Móvil. El Río. Pasan. Son cuentos menores. ¿Por qué son cuentos menores? Porque sí, digo, no hay mucha lógica. O sea, La Puerta Condenada a mí me partió la cabeza. Lo volví a leer. El Río me agarró una angustia. Pero bueno, tiene que ver con que cuando lo leí a los 14, 15 años, no me decía nada. Hoy, El Río es una historia de amor, de desamor que termina en muerte de una pareja, de un matrimonio, y uno que pasó por tantos matrimonios a esta altura, relees El Río con tanto matrimonio encima, decís, ¡apa! Claro, a los 15, porque también el cuento tiene que ver con el contexto desde el que uno lo lee, ¿no? Axolotl es otro cuento que me parece, digamos, que tiene así como una presencia, porque la presencia, ¿quién se la da? Se la dan, digamos, la lectura posterior que se han hecho de esos cuentos, el trabajo. Hay algunos con los que se han hecho obras de teatro. Final del Juego, que no han nombrado, es un cuento que ha tenido muchas representaciones escénicas, ¿sí? Y después hay un cuento que no se le da mucha bola, pero que a mí cada vez que lo leo me da una sensación como muy funesta, que es Las Ménades, que es un cuento en el cual un grupo de fanáticos se devoran, ¿no? Literalmente al director de una orquesta que había generado en ellos desde la música tanto Dionisio, que fue imposible que no lo agarraran y se lo comieran vivo, ¿no? Como hacían las viejas figuras mitológicas, ¿no? Ustedes saben, todos habrán estudiado, hay mucha presencia mitológica en la obra de Cortázar, que toma mitos y los de algún modo luego los relata dentro de la cotidianeidad de nuestro tiempo, del tiempo de Cortázar. De todos los cuentos, sin embargo, digo, para cerrar esta segunda introducción, hay uno, no sé por qué, que me pasó ahora, ¿sí? Yo les fui contando cómo fue un poco mi experiencia de lectura, pero hay uno que me perturbó, que tipo no quería seguir leyéndolo porque me daba como, ay no, decía no, porque como que conjugaba muchas cosas. Más, claro, yo después pensaba lo mismo que me pasó con El Río y con el matrimonio o los matrimonios, me pasó con este cuento, porque hoy no puedo leer los cuentos de Cortázar sin haber atravesado en los últimos 10 años la cuestión de la otredad. Porque cuando leí Cortázar en los 90 no existía el tema del otro.
y hoy sí. Entonces, eso también, por lo menos en mi caso, desde la filosofía, le genera un aditamento, que es un cuento que se llama Después del almuerzo, del que vamos a hablar ahora en un ratito, que casi nadie leyó seguramente, y que es de los cuentos más perturbadores de final del juego, donde, anticipo, sin nunca decir quién o qué es, hay un chico, de nuevo, que parece que tiene 12 años, a quien los padres le dan la tarea de salir a pasear a algo / alguien que Cortázar nunca define qué o quién es, pero que claramente es un ser que uno supone que es un ser con cierta discapacidad mental, ponele, pero también juega ambiguamente Cortázar con que eso que está llevando este niño y que se lo quiere sacar de encima porque todo el mundo lo mira, porque reacciona intempestivamente, porque es indominable, está en el límite de lo que carece de la forma instituida para el sentido común normalizado. Tremendo el cuento. O sea, no. Mis papás me dicen que tengo que sacarlo a pasear, no. Todo el mundo me va a parar en la calle, me van a mirar en el colectivo, va a reaccionar como el orto todo el tiempo. ¿Qué hago con él, no? Y lo que se le juega a este chico de 12 años es la posibilidad de abandonarlo. Y lo abandona. Pero cuando vos ves que está por abandonarlo, decís, no. Y al mismo tiempo empatizás con alguien que 4 páginas te contó Cortázar todo lo mal que lo pasó en un viaje en tranvía, creo. ¿Y dónde lo abandona? En Plaza de Mayo. No en cualquier lado, en Plaza de Mayo. Y lo abandona, y se va, y se siente libre, feliz, y le agarra la culpa, ¿no? Y vuelve. Y estaba ahí. Y es muy interesante el final, porque cuando vuelve, lo que se da cuenta el chico es la reflexión final del chico después del almuerzo. Así empieza el cuento, ¿no? Esos títulos que la primera línea es: después del almuerzo mis padres me pidieron que lo sacara a pasear. Uy, no, dice, ¿no? Y la línea final es: me animé, lo abandoné. Me animé a hacer el mal en algún punto, pero que tiene que ver con mi salvación, y lo abandoné. ¿Y saben de qué me di cuenta?, dice el chico, que mis padres probablemente quisieran hacer esto que yo hago. Ese es el final. No es, o sea, al revés, no es que dijo, qué hijo de puta que fui, sino que lo que dice es, ahora entiendo la cara de mis viejos, las veces que también ellos como yo seguramente sintieron eso. Y uno tiene una sensación extraña, sobre todo porque Cortázar, muy a propósito, no dice qué es. Ese también lo leí 10 veces, busqué análisis. No solo es ambiguo acá, sino que hay una intencionalidad, siempre habla de eso, siempre está puesto el lugar ahí. Yo, déjenme empezar con Continuidad de los Parques, primero porque es el primero. Es el primero en la segunda edición, ¿sí? Es un cuento que añade en la segunda edición. Una joyita, ¿no? ¿Lo releyeron para hoy? Bueno, me encanta la onda. Vamos de nuevo, ¿lo releyeron para hoy? No se entendió un carajo, ¿no? Porque fue una mezcla de sí, no. Bueno, pero es de los argumentos más conocidos, ¿no? No, bien, lo cuento. Continuidad de los Parques es el clásico relato donde un señor, ¿sí? El cuento había empezado a leer la novela unos días antes. ¿Tenés qué libro? No, gracias. Yo también tengo el libro. Pero no lo voy a contar, no voy a leer el cuento, no. Había empezado a leer la novela unos días antes. Dice, empieza la narración. Y habla de un señor que está
en una especie de estancia o de casa de campo, y que después de un día de trabajo llega ahí muy enganchado con una novela que está leyendo. Entonces le da de comer a los perros, se ve que es un señor de la aristocracia, o por lo menos de plata. De hecho tiene un mayordomo. Esto es una página, una página y media. Tiene un mayordomo a quien le dice: te podés ir, no te necesito, y se acomoda muy feliz y como contento de que llegue el final de su jornada en un sillón alto, verde creo, y se pone a leer esa novela en la que estaba recontra enganchado. La novela es una novela policial, y lo que nos dice Cortázar desde los ojos de este lector, que es este señor, es que la novela trataba de dos amantes que habían planeado el asesinato del marido de ella. O sea, ella tiene un amante y con el amante deciden sacarse de encima al marido. Y entonces deciden hacerlo de una manera secreta, violenta y con una complicidad y un armado tal que todos los pasos estaban de algún modo cronometrados. Y el tipo se reengancha porque el cuento va llegando al final, donde muestran que sobre todo él, el amante, ingresa en la casa donde estaba el marido de esta mujer, y que ya tenía como todo una previsión de lo que ahí iba a suceder, porque el plan estaba funcionando perfecto. Y en las últimas 5, 6, 10 renglones dice: los perros no iban a ladrar y no ladraron, el mayordomo, y decís: ¿qué? Estoy leyendo la novela. O sea, el lector está leyendo la novela. En la novela dice entonces que el mayordomo no iba a estar y no estaba, y entonces, ingresando al cuarto, finalmente visualizó el asesino, un sillón verde alto, y allí sentado alguien a quien tenía que matar, que estaba leyendo una novela. ¿No? Fin del cuento. Todos suponemos que lo mató. ¿A quién mató? Al que estaba leyendo la novela. Pero el que estaba leyendo la novela es parte del cuento. ¿A quién mató? ¿Al que estaba leyendo la novela en el inicio del cuento o al que estaba leyendo la novela en el interior del cuento? Porque en realidad hay dos personajes. Suponemos que es el mismo. Cortázar lo que nos dice es que alguien está leyendo una historia donde el desarrollo de la historia termina implicando en la realidad, atravesando la frontera entre la ficción y la realidad, y el tipo que lee la historia de sí mismo, pero peor, lee la historia de su propio asesinato. Está leyendo renglón por renglón cómo el amante de su esposa, real o ficcional, llega finalmente hasta él y lo mata. Es más, es tan grosso Cortázar que no dice lo mató. Porque si vos lees lo mató, o sea, en realidad si estás leyendo lo que está pasando no podés leer lo mató, porque entonces no podés leer porque te mató. O sea que queda incluso como momento final el asesino avanzando hacia el lector real, que al mismo tiempo es el personaje de dentro de la novela. Uno podría decir, hasta ahí podría decir, bueno, pará, ¿quién te dijo que es el mismo? Clásico alumno rompepelota, que vos venís y decís, esto es una maravilla, esto es una pelotudez, porque no hay justificativo. Es cierto, podría haber estado leyendo una historia donde el personaje a morir coincidiera al 100% con las características del boludo que está leyendo. Podría haber pasado eso. Pero, ¿qué te caga? El título. Continuidad de los parques. ¿Cuál es la continuidad? La continuidad te está de algún modo direccionando que ahí lo que tenés es una especie de
digamos, circularidad donde ficción y realidad se van confundiendo mutuamente. ¿Vieron La historia sin fin? La película, ¿no? Del libro de Ende, fascinante historia, donde, ¿por qué la comparo con La historia sin fin? ¿Vieron La historia sin fin o no? Sí. ¿Cómo se llamaba el personaje? Muy bien, Sebastián Yartreyu. Viene acá porque pregunté cómo se llamaba el personaje y aparecen los dos. Sebastián. El chico que está leyendo la novela, está leyendo una novela donde recién al final los personajes de la novela, para que la novela se resuelvan, le piden al chico que está leyendo la novela que le ponga, creo que es el nombre a la princesa, y que de esa manera vencía su batalla contra la nada. El chico, en el momento en que lee, que dicen, vos que nos estás leyendo, ponele un nombre, el pendejo dice, ¿qué? ¿Yo? La escena es tremenda porque, digamos, en realidad el libro te está involucrando. Ahora, bueno, como Sebastián era un chico con problemas, ¿sí? Padres separados, ¿viste? Toda la construcción del niño, que es el único que puede... O sea, ¿quién se anima a dar ese paso trascendental y escuchar a los personajes de la novela y decir, bueno, le pongo un nombre, un chico con padres separados, ¿no? Odiado en el colegio? O sea, tenés que construir la figura del friki, ¿no? Pero aparte con todas las características del fricaje tradicional, es este chico. Bueno, pero acá... Cuando el chico tira y dice el nombre de la... Ay, no me acuerdo el nombre. ¿De la princesa? No lo dice. ¿Se lo dice en el oído? ¿No? Bueno. Cuando dice el nombre de la princesa, se salva el mundo. O sea que la implicancia del lector es clave para que pase algo bueno. Acá es al revés. Vos estás leyendo cómo te vienen a matar. Y entonces les hago la pregunta que me hice yo cuando leí por primera vez el cuento. ¿Para qué seguiste leyendo? ¿Para qué? Yo me acuerdo que leí el cuento y dije, ¡pará! O sea, si vos estás leyendo y pues te vas dando cuenta que los perros, que el mayordomo, que el sillón... ¡Para ahí! Porque en realidad, ¿sí? En realidad, tal como viene el relato, quizás paró porque el final es cierto. Lo que pasa es que el final induce más a pensar que no paró. Induce más a pensar que murió finalmente, ¿no? Digo, si el tipo hubiera parado y se hubiese dado este problema existencial, probablemente Cortázar lo hubiese expuesto, ¿no? Digamos, hubiese sido una variable más que interesante, nada. Taller literario, o sea... Reescribamos continuidad, ¿no? El típico ejercicio de taller literario. Reescribamos el final de Continuidad de los Parques pensando que el tipo para. Y entonces, buenísimo, nos vamos por otro lado. Pero les hago la peor pregunta. ¿Ustedes hubieran parado? ¿Por qué? Porque querés ver si es o no es. Ahora, es tremendo. Porque vos preferís que te maten, pero decir, ¡era así! Pero te vas como con el no sé, ¿no? El placer de descubrir la verdad. Yo te digo, la verdad, métansela en el orto. No quiero morir. O sea, mentira, porque después vas a fondo, pero digamos. Pero aparte porque claramente no te querés dejar convencer. O sea, no podés asumir en una realidad en la que vivimos, donde todo está tan claramente estructurado, o sea, jamás te imaginás que lo que parece que está pasando pueda pasar. Y entonces, en este ejercicio de intertextualidad, ya les relacioné con La historia sin fin, se las voy a relacionar con otra película, una de mis 3 películas favoritas, que es Magnolia, donde para mí hay una estructura similar, ¿sí? Véanla, Magnolia, es impresionante. De Magnolia, nosotros en Desencajados hacemos un tema de la película con el que cerramos Desencajados,
WhatsApp, donde la película empieza justamente con esta pregunta, ¿no? Más con esta afirmación, digamos. Hay cosas que sin embargo pasan. El tema es si las vemos o no las vemos. El tema es si las vemos o no las vemos, ¿no? Y en general uno es reacio a verlas. Es como si les dijera, y fuera de toda teología, o sea, hay señales. ¿Señales de qué? ¿De que hay un Dios? ¿De que hay una verdad? No. ¿Saben de qué? De que hay literatura. Señales de que hay literatura, de que hay guión. Y de que el guión está ahí, estructurando nuestras historias. Son historias. Entonces, yo lo primero que quiero decir, en términos, si quieren, más filosóficos, es: ¿podemos diferenciar tan taxativamente los límites entre la ficción y la realidad? Que parecen dos esferas tan absolutamente separadas, tan absolutamente excluyentes entre sí. Pero ¿podemos realmente pensarlo como dos esferas separadas? Porque pensado así, o sea, lo que el cuento nos propone, si quieren, desde una variable, es pensar justamente la disolución de ese límite. La disolución de ese límite, obviamente, hace que uno, frente a esto que digo, cualquiera de ustedes me puede preguntar, bueno, Darío, pero es imposible que en el interior de un cuento se vaya escribiendo la urdimbre de una historia real. Como diría Magnolia, es imposible hasta que pasa. Y cuando pasa, uno, si quiere, la ve, y si no, no. Uno siempre puede, ¿no? A Truman se le cayó el farol al principio de la película y no la vio. Ahora, 1 hora y media después, cualquier pelotudez la empezó a ver y vio el guión. Acá hay algo parecido, digamos, o sea, nosotros, el hombre, el protagonista, evidentemente no quiere ver, pero se da cuenta que hay algo raro y va hasta el final. Ahora, el final es la muerte. Porque siempre ver todo es la muerte. Porque ver todo es ver la muerte. Si no, no es todo. O sea, esa visión final no puede ser otra. Si uno es como el Aleph de Borges, es la totalidad que enceguece con toda la metáfora que esto implica. Entonces digo, acá lo que se nos pone en juego es la relación entre la ficción y la realidad. Y entonces digo, uno, frente a esta situación, diría, es imposible que esto pase. Digo dos cosas. No lo sé. Científicamente hasta ahora parecería que es imposible, ¿no? Como es imposible viajar en el tiempo. Pero no lo sé. Uno se imagina que la ciencia en algún momento pueda, escuchen esta, pueda crear un mecanismo para teletransportarnos al interior de cuentos, de literatura. ¿Les parece una locura? Bueno, el WhatsApp le hubiera parecido una locura a un hombre de Neandertal. No lo sé. Tampoco me quiero imaginar el futuro de la manera más empobrecida como los hombres van a volar. O sea, para mí, la ruptura es esa. Es más, muero por eso. Quiero ir a todos los libros, ya. Ya, necesito esa teletransportación literaria. Es más, te digo cuáles son. Tengo 9 libros y una película pornográfica, que son los lugares a los que quisiera ir de una. Pero es más fácil, ¿no? La película pornográfica que los libros. Pero, claro, uno dice, científicamente esto es imposible. Primera cuestión, dejo abierto. ¿Es imposible? Hoy. Lo imposible, sin embargo, remite siempre a la pregunta que se hace la filosofía en términos de umbrales. Cuando uno piensa el avance científico-tecnológico, ¿hacia dónde lo piensa? ¿Hacia dónde lo piensa? ¿Se va a terminar la muerte en algún momento? ¿Qué piensan, sí o no? ¿Realmente ustedes creen que de acá a 100.000 años
la gente va a seguir muriendo? Yo soy un pelotudo que cree pelotudeces, porque no hay nada, ningún justificativo. Yo lo único que hago es mirar 100.000 años para atrás. Miro 100.000 años para adelante y digo, pará. O sea, la electricidad se creó hace 150 años. O sea, y ves el avance de la ciencia y la tecnología y decís que realmente creemos. Es más, hoy se sabe incluso que se viene trabajando no es que ya se terminó la muerte, pero sí en la posibilidad de ¿de qué? No escuché. ¿De? Jubilarse más tarde. Que es una manera de morir. No, se está... Bueno, no me sale, no sé. Hay un término científico, pero en la inhibición de ciertas enzimas que son las que de algún modo provocan el envejecimiento de las células y su posterior muerte. Entonces, o sea, ya hay trabajos específicos. 100.000 años. No te digo 200 años. 100.000 años. Vamos a ir muriendo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, por ahí es más complejo esto, pero digo, ¿por qué pensar la literatura si están separadas las esferas? Continúa los parques, ¿eh? Si están separadas las esferas, la ficción y la realidad, ¿por qué pensar la ficción desde la realidad? ¿Por qué uno lee un cuento y dice, bueno, pero ¿dónde está el yeite? ¿Cómo lo resuelvo? Es como que uno, parado en el mundo supuestamente no literario, quiere que la literatura responda a cánones de racionalidad propias del mundo no literario, ¿no? Yo les cambio el esquema, yo digo, todo es literatura. ¿Qué es lo no literario? Si nosotros, ¿qué somos nosotros sino lo que narramos de nosotros mismos? ¿Qué son nuestras historias de amor sino las historias que narramos de nuestros vínculos? ¿Qué son nuestras angustias sino nuestras narraciones? Estamos todo el tiempo poniendo en palabra. La reforma previsional la ponemos en palabra. Y es clave la palabra, más en un parlamento, donde se discute, donde se pone en palabra, y las palabras después tienen una implicancia práctica, pero así, letal. Y los justificativos son de todos tenores, porque siempre vas a encontrar un justificativo por un lado o por el otro y vas a recortar argumentaciones de un lado o de otro. Y recortás y autojustificás. Y entonces tenés todo un grupo que dice está bien, todo otro grupo que dice está mal, y palabras que siempre van a encontrar y alcanzar argumentativamente lo que buscan. Entonces, yo creo que hay una tendencia muy propia de nuestra vida cotidiana a desliteraturizar nuestra existencia. Cuando en realidad este cuento a mí me inspira, como me inspira la película Magnolia, a pensar que nuestras vidas son obras de arte. O sea, yo no pienso la vida como una ecuación matemática, la pienso como un poema. Y eso me da un poco de aire. Morir te morís igual. Los poemas terminan también. Pero, digamos, lo que se provoca es otro tipo de relación. Ahora, en esa obra de arte, en ese relato permanente que nos vamos narrando, entran en juego dos aspectos. Porque por un lado, clave, por un lado, uno cuenta su existencia en términos narrativos, pero tampoco somos libres y autónomos en el acto de contar. Primero porque las palabras que utilizamos para contarnos, las palabras que usamos no las elegimos. No elegimos su significado viene previamente instalado. Todo lo que yo digo de mí mismo lo digo usando palabras que tienen un significado previo, avalado y legitimado
por el diccionario. O sea que cuando digo algo, no estoy siendo 100% auténtico en lo que quiero decir, porque termino incurriendo en palabras que previamente circunscriben el sentido de lo que quiero decir. Y si me pongo en serio a pensar a fondo todo lo que digo, nada de lo que digo es lo que digo. Cada una de las palabras son corsets para mí, que lo que hacen es encorsetar lo que quiero decir. Todo esto que estoy diciendo me encantaría decirlo de otro modo, no puedo. Tengo esa tensión permanente con la palabra, como cuando te digo te amo. Obvio que te quiero decir otra cosa, pero no soy dueño del lenguaje. Entonces tengo que caer en te amo. Las dos palabras más remanidas de la historia de la humanidad. Y tengo que recaer en soy feliz. ¿Sí? O lo que fuera. Segundo, porque además las palabras que ya tienen un significado previo, las combinamos utilizando las reglas de la gramática, que son reglas que tampoco elegimos. Entonces elegí soy con feliz, sí, todo el mundo dice soy feliz. ¿Dónde está lo propio, lo auténtico, lo singular? Incluso en el armado absolutamente eficiente de una frase gramaticalmente intachable. Hasta pienso gramaticalmente. Porque cuando pienso para mis adentros, ¿vieron que uno piensa para sus adentros respetando las reglas de la gramática? Terrible, el panóptico Foucaultiano en su etapa de asalto final a la conciencia. Todos diciendo, pensando para adentro, me estoy cagando de calor. Me estoy cagando de calor, frase intachable. Digo, ¿por qué no pienso calor? No, porque la gramática estructura el lenguaje y estructura, por lo tanto, el pensamiento. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando uno cree que está escribiendo sus propias historias, en realidad hay historias que también nos están narrando. No solo nosotros narramos lo que somos, sino que terminamos ingresando a toda una serie de narraciones previas de las que terminamos siendo parte o serie. Porque los grandes relatos literarios también nos escriben en el amor, Adán y Eva, en la guerra, donde sea. Como ese cuento de Borges, donde Borges dice, descubre, ¿no? El narrador descubre que dice que en ese caso, tema del traidor y del héroe, donde el narrador descubre que la historia, la realidad copia la literatura, al revés. Se da cuenta que lo que está pasando en ese momento era algo que encontraba sus fuentes en muchas de las obras de Shakespeare. Y cuando uno ve todas las pelotudeces que hacemos, no sé, en el amor, todas remiten a las formas literarias del amor de la que de algún modo nosotros terminamos siendo un caso más. Y no literatura Romeo y Julieta, que igual, ¿no?, nos circunscribe y nos determina más de lo que pensamos. Literatura en un sentido amplio. Digo, ¿quién ama por fuera de los esquemas preconcebidos de lo que es el amor? ¿Quién lucha por fuera de los esquemas preconcebidos de lo que es dar una pelea? ¿Quién es libre fuera de los esquemas preconcebidos que determinan lo que es supuestamente la libertad? Entonces, ¿qué genera continuidad en los parques? La posibilidad de que uno diga esto, pará, hay más narratividad de lo que uno supone en la vida cotidiana. Que caigan estas fronteras y que aunque lo fantástico del cuento nos lleva para esa zona de pensar, ¿no?, la imposibilidad de pasar de un lado a otro, es interesante, sin embargo, ¿no?, romper los fundamentos.
y entender que de algún modo todos estamos leyéndonos a nosotros mismos en historias previas que nos condicionan, pero todos tenemos la posibilidad de no leer el libro hasta el fondo y de cambiar el final. Y la próxima vez que estés leyendo un libro así, parate en el sillón, date vuelta, porque va a venir alguien que te quiere matar, ¿no? La noche boca arriba. Cuentazo. ¿Se acuerdan? En continuidad de los parques. Ah, ahí vamos, total. Ahí lo enganchamos. Yo me quedo con... Está mal esto, ¿no? Pero yo me quedo con esta sensación en continuidad de los parques de... pero es como un ejercicio literario. Yo creo en esa literatura incluso, que es posta que... Para mí que agarrar el cuento, ¿no? Como se ha hecho con tantas otras obras, como... Bueno, ya lo hablamos, el Día de Ficciones, con Borges y con el Aleph recargado que le valió el juicio a Pablo Kachachyan, creo que es el apellido, digamos que agarró el Aleph y empezó oración por oración a alargarlas, ¿no? Alargarlas, a resignificarlas y a reescribir el Aleph a partir del Aleph, ¿no? Y María Kodama le hizo un juicio y se lo ganó, ¿no? Justo Borges, para quien toda la literatura es copia de copia, y que escribió Pierre Menard, el autor del Quijote, una locura. Yo digo, Continuidad de los Parques es realmente un cuento para abrirlo y para experimentar literariamente con él, ¿no? Sobre todo estas situaciones que uno puede agregarle a qué haría ese lector. En La noche boca arriba, cuento el argumento rápido. Un cuento también, digamos, cerrado, ¿no? Por donde lo quieran, yo lo leí para hoy y cuando llegué al final fue increíble, ¿no? Esa sensación también de cerrado, de un cuento que termina como debe terminar, que no deja nada abierto. La noche boca arriba cuenta la historia de un motociclista que un día sale con la moto y estaba apurado, no me acuerdo qué, y ¡pum!, atropella a una mujer. Cuando atropella a una mujer, el motociclista lo llevan al hospital en una ambulancia, y en el proceso, en el trayecto en que lo van llevando al hospital, medio como que queda desmayado, queda bastante herido, no grave, parece que no es grave, pero queda bastante herido, y lo llevan en una ambulancia y ahí se duerme. Y cuando se duerme, sueña. Y sueña que es un indígena. Ahí empiezan a aparecer indicios en el cuento raros, porque la primera aparición del sueño, él sueña que es un indígena, se llama a sí mismo Moteca. Moteca no existe. No existió ninguna tribu llamada los Motecas. Después uno llega a la conclusión que es una mezcla. Bueno, no importa, no les anticipo. Ahora vuelvo con Moteca. Pero el sueño era raro, dice. El sueño era raro, tenía demasiados olores. Empieza así. Y sueña que es un indígena que está escapando de los aztecas en la llamada Guerra Florida, que eran, digamos, las persecuciones que hacían los aztecas a los otros pueblos de la zona mexicana para cazarlos y llevarlos al sacrificio humano. Y entonces este es uno de estos motecas de esta tribu que empieza a correr y está corriendo todo el tiempo tratando de no ser atrapado. La pasa como el orto y describe como muy fielmente lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo a lo largo de esa escapatoria. En algún momento, por suerte, el motociclista se despierta porque la estaba pasando mal y no puede creer lo que soñó. Y se alivia
de volver y ve que hay una enfermera y hay un médico que lo están tratando bien y como que relaja de nuevo. Y cuando relaja de nuevo, segunda entrada al sueño, en vez de soñar con otra cosa, vuelve al mismo lugar donde había dejado el sueño anterior. Todo esto Cortázar aparte lo trabaja literariamente con una continuidad tal que no dice ahora se volvió a dormir, sino que va generando la irrupción del sueño en cada una de las entradas, donde uno se da cuenta que cambia, que pasó de la vigilia al sueño, pero no está antecedido, se volvió a dormir y ahora está soñando. No. Empieza a ambiguarse esa frontera. Y entonces empieza a... el Moteca sigue escapando hasta que finalmente lo atrapan. Y lo atrapan los aztecas y lo llevan al sacrificio. Entonces, cada vez más perturbado, por suerte se vuelve a despertar el motociclista y no puede creer el sueño de mierda que está teniendo. Y ama volver a estar despierto y estar ahí con el hospital, que andaba a amar un hospital en ese contexto, pero era tal, digamos, lo mal que lo estaba pasando en el sueño, que entonces ama el despertarse. Pero claro, estaba tan hecho mierda, tan baqueteado, que se vuelve a dormir y ya sobre el final del cuento, en estas últimas ensoñaciones, se produce un pasaje genial del sujeto narrativo, donde de repente el Moteca, a punto de ser sacrificado, con los 4 aztecas que lo agarraban de las extremidades ya para llevarlos a la piedra y a que le saquen el corazón, el sujeto narrativo cambia y es ahora el Moteca el que está diciendo: me quiero volver a dormir, quiero volver a soñar con que estoy arriba de un insecto raro, escapando de no sé qué luces, en el medio de un lugar blanco, y logra un instante como dormirse y cree que se salva porque vuelve a ser el motociclista, pero bueno, nada, o sea, finalmente se despierta y termina entregado a la muerte. Con lo cual se produce este traspaso final. Es muy, muy excelente esos últimos 10 renglones, donde el Moteca, que después uno sabe que es como la asociación, la suma de moto y meteco, ¿no?, que da Moteca, digamos, tira muchos indicios Cortázar permanentemente de que hay algo disruptivo. Pero vos te leíste todo el cuento creyendo que es el motociclista el sujeto real de la historia y que el sueño es el del Moteca, y en realidad es al revés, algo que descubrís en los últimos 10 renglones, que en realidad el que sueña es el soñado y el sujeto narrativo de la historia es el indio, que tuvo un sueño extrañísimo, ¿no? Y lo describe aparte en términos de extrañeza, ¿no? Esto de estaba encima de un insecto, dice algo así. Con lo cual, ¿qué genera, qué introduce La noche boca arriba? Bueno, si Continuidad de los Parques introduce el quilombo de la diferenciación entre ficción y realidad, acá nos trae un problema histórico del ser humano, que es la diferencia entre sueño y vigilia. Digo, si hay un tema histórico para el ser humano es tratar de entender qué mierda nos pasa cuando soñamos. Porque es cierto que, digamos, cuando uno sueña, ¿no?, en el momento en que está soñando, y acá viene la cuestión, uno no puede, o sea, uno se cree despierto. Uno recuerda los sueños cuando está despierto, pero cuando está soñando, en el momento en que estás soñando, en realidad es así, vos te recordás a vos mismo cuando soñabas y te recordás que en tu sueño no te dabas cuenta que era un sueño. O sea, la memoria juega ahí una
quilombito. Porque lo que genera es que uno, digo, cualquiera de ustedes cuando está soñando, en el sueño, salvo casos, yo tuve un par de esos, que es, salvo casos así extraños, uno cuando está soñando no es consciente de que está soñando. A veces sí, por eso digo, hay casos, pero casos donde uno está soñando, ¿sí? Es como Inception, ¿vieron Inception? Tremenda película. Digo, uno está soñando y se sueña a sí mismo soñando, pero se sueña a sí mismo consciente de que está soñando. Ahora, soñarme a mí mismo consciente de que estoy soñando sigue siendo soñarme a mí mismo. Porque acá alguien dijo, a veces sí, te das cuenta que estás soñando. No lo sé. Yo lo que sé, lo máximo que puedo decir es que a veces yo sueño que creo estar despierto, que creo estar siendo consciente de que estoy soñando. Pero no deja de ser un sueño. El soñar que me creo consciente de estar soñando. No sé si estoy consciente. Porque si estuviera consciente de que estoy soñando, no estaría soñando. Estaría consciente. O sea, no, si estás adentro de tu sueño sabiendo que es un sueño, esa sapiencia de que es un sueño es también parte del sueño. ¿Cómo podés desligarla? Ahora les voy a tirar una frase de Nietzsche que rompe todo esto a la mierda igual. Pero ese es el primer problema, digo. Además, les tiro una medio con algo de aire marxista, digamos, del opio de los pueblos y de eso, que es, ¿en qué vida preferirían vivir? ¿En esta mierda o en los sueños? Los condicioné. Esta vida. ¿Según qué sueño? Bueno, yo prefiero que duela como duelen los sueños y que goce como gozo en los sueños. Porque todo está con un color y con una intensidad que frente a la mediocridad aburguesada de nuestra vida cotidiana, digo, por algo el sueño es el sueño, ¿no? Y por algo en el sueño aparece todo exacerbado y potenciado, como el sueño es un gran espejo invertido de la miseria de nuestras existencias. Lo exagero un poco. Pero como decía Marx de la religión, ¿no? Cuando Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Y uno se queda con la frase y no lee todo el texto, la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx dice muy enfáticamente, pará, o sea, la gente con el opio la adormeces, pero la gente, ¿por qué fuma opio? Para ser adormecida. Porque le encanta, porque hay algo en el opio que da placer. ¿O qué te crees? ¿Que viene el poder y te mete lo que quiere sin que uno, frente a una resistencia que uno genere? No, al revés. Entonces, decía Marx, ojo que la religión tiene un momento positivo, ¿no? Me acuerdo, la religión y el comunismo compartimos algo. Los dos partimos ¿de qué diagnóstico? De que este mundo es una cagada. La diferencia es que la religión cree resolverlo con su teoría del más allá. El comunismo cree que ese más allá es realizable en el más acá. Invierte un poco. Pero la lógica es la misma. Entonces, hay algo en el sueño convocante, ¿sí? ¿Se quedaron pensando que eligen el sueño o eligen la realidad? Levante la mano, a ver, ¿quién preferiría los sueños? Vivir en los sueños. Perdimos. Pero de cagones, ¿no? Es de cagón, porque en el sueño te matan. En la vida estás todo el tiempo cagado de que te maten. En el sueño te matan todos los días. Está buenísimo. Es como Bill Murray en El Día de la Marmota. ¿Se acuerdan que se mataba todos los días para experimentar lo que era la muerte? El tema es, ¿podemos
Otra pregunta, ¿podemos realmente saber que estamos soñando? ¿Alguien piensa, digamos, que puede darse cuenta en ese momento que está soñando? ¿Vos pensás que sí? ¿Esto no es un sueño?, pregunta acá el joven. En realidad, el que trabaja esto, sí, aparte de toda la línea Castaneda, etcétera, el que trabaja esto, yo voy a un filósofo más tradicional, es Descartes. René Descartes, lo que se pregunta, René Descartes introduce el argumento del sueño en el medio de su discusión y su debate acerca, buscando un conocimiento certero. Entonces, él se pregunta si es posible dudar de todo, y él dice, bueno, puedo dudar de un montón de cosas, de lo que no puedo dudar es de que estoy, un famoso texto de las meditaciones metafísicas dice, de lo que no puedo dudar es de que estoy aquí, sentado junto al fuego, escribiendo estas palabras, dice Descartes. Meditaciones metafísicas, capítulo 2, si no me equivoco. Es más, dice, de lo que no puedo dudar es de que estoy aquí, sentado junto al fuego, con una bata, escribiendo estas palabras, y todo el mundo dice, ¿por qué mierda agregó con una bata? Porque no tiene, es de pajero. Porque era medio gigoló, medio Don Juan, digamos, con una bata. Tiene lógica. Ahora, claro, es como acá el joven dice, ¿sabemos si esto no es un sueño? Porque yo puedo dudar de muchas cosas, pero uno tiene como mucha confianza en su evidencia intuitiva del aquí y ahora. Es como si yo le dijera, mira, con la filosofía puedo dudar de todo. Ahora, lo que no puedo dudar es que estoy acá, ahora, con el micrófono en la mano, diciendo la palabra. Y ustedes me dicen, sí, puedo dudar de todo. Lo que no puedo dudar es de que estoy acá escuchándote a vos diciendo estas pelotudeces. Esa es la evidencia de que estamos aquí ahora. Es dudable. ¿Quién puede dudar de que esto sea real? ¿Quién puede dudar? Yo puedo dudar de esto si en 10 segundos me despierto transpirado en mi cama diciendo 10, 9, 8. Me despierto en mi cama diciendo, no, boludo, no sabes el sueño que tuve, estaba en Rosario, en la Facultad de Arquitectura, me dieron una mención y estaba acá diciendo, hablando de que todo es un sueño. ¿Puedo o no puedo despertarme en 10 segundos en mi cama habiendo soñado esto? Sí. Cagué, ya está. Porque es posible, y no solo es posible, me pasa. Nos pasa. Uno diría, bueno, es muy raro un sueño donde uno sueña que en el sueño se está preguntando si es un sueño. Bueno, no es tan raro. Digo, lo cierto es que yo podría estar soñando porque dentro de 10 segundos podría estar despertándome. Ahora, ¿esto es un sueño o no es un sueño? Yo no lo sé, porque podría despertarme en 10 segundos. Pero ustedes sí saben que esto no es un sueño. Si yo soy el que se supone que estoy soñando, ustedes saben, porque ustedes me ven a mí, y ustedes saben que yo no estoy soñando. Pero el único que no sabe si esto es un sueño o no es un sueño soy yo. O sea, ninguno de ustedes sabe si ustedes, cada uno de ustedes, no va a despertarse dentro de 10 segundos en su cama. Pero todo el resto sabemos de cada uno de ustedes que no están en su cama soñando. Yo sé que él no está en su cama soñando, pero él no puede dar certeza de sí mismo. El problema del sueño tiene que ver con uno, no con el resto. O sea, yo sé, tranqui les digo a todos, quédense tranqui, todos ustedes no están en su cama no sé cómo me sale transpirados, erotizados, con una bata. No están soñando.
están acá. Ahora, ustedes, cada uno de ustedes que podría estar en su casa soñando, podría en este momento pensar, ¿y por qué te voy a creer a vos? Porque vos podés ser parte de mi sueño y dentro de ojalá, por Dios, que alguno dentro de 10 segundos se despierte y venga en abril del año que viene a la Facu Libre diciendo ¡boludo! Pero, a ver, digamos, de un otro que no somos ninguno de nosotros. Podría ser, lo que pasa es que no, porque yo puedo, nada, todo esto, imagínense, es de acá a las 5 de la mañana. Pero te digo por qué yo creo que no. Porque uno puede dudar de que todo es un sueño de sí mismo, no de un otro. O sea, si un otro me está soñando, yo te digo, no me está soñando. O sea, yo soy autónomo. El otro, digo en principio, no me está soñando. Yo de lo que puedo dudar es de que yo esté soñando. O sea, el límite lo tengo yo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo sueño. Y cuando me sueño, me creo autónomo. El problema lo tengo yo conmigo mismo, no con el resto. Si hay un otro que me está soñando, yo te doy pelea ahí. Te digo, no me estás soñando, boludo. Le hago la resistencia. Le digo, mirá, te demuestro por múltiples motivos que no me estás soñando. Ahora, yo no puedo conmigo mismo demostrarme eso. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche, en la Gaia Ciencia, nada, llega a esta conclusión tremenda, que medio anticipé, dice, descubrí que todo, parágrafo 56, si no me equivoco, dice, descubrí que todo es un sueño y no me queda otra que seguir soñando. Seguir soñando sabiendo que es un sueño, dice. Descubrí, me di cuenta que todo es un sueño. Me di cuenta que todo es mentira. Me di cuenta que me están cagando. Me di cuenta de la reforma previsional. Me di cuenta. No lo sabemos. Por ahí esos que dicen que no se dieron cuenta, pero no les quedó otra que seguir soñando, porque ponen otros intereses en juego. Y se convencen a sí mismos, ¿no? El autoengaño es la herramienta más importante que ha generado el poder para la dominancia más eficiente, que el autodisciplinamiento, la autojustificación, ¿no? Lo que pasa que, creo que lo hablamos en alguna clase, el autoengaño nunca es definitivo, porque como uno se engaña a sí mismo, sabe que se está engañando. Se puede hacer el boludo hasta un 99%, pero hay un 1% en el que sabe que se engaña, si no, no es autoengaño. Si yo me autoengaño en un 100%, no me autoengaño, ya está, me convencí. O sea, para yo hablar de autoengaño, tiene que haber un espacio que no, o sea, tiene que haber un punto donde dudo. Si no, ¿qué autoengaño? ¿Por qué asumiría así? Me autoengañé, mira, creo en esto. Si creo en esto, no me autoengañé nada, creo en esto. Entonces, yo creo que acá Nietzsche juega un juego muy interesante, que es marcar. Yo creo que se está peleando. A mí me interesa mucho esta figura. Yo creo que se está peleando con el pensamiento binario. Nos está diciendo los límites entre la verdad y la mentira. Mentira la verdad. Los límites entre la ficción y la realidad. Los límites entre el sueño y la vigilia. Pará. O sea, porque miren el lugar, pensémoslo un minuto. Me di cuenta, o sea, me acabo de... El joven acá se dio cuenta y se preguntó y se dio cuenta que esto es un sueño. O sea, lo traduzco. Yo me di cuenta que la verdad no existe y que todo lo que digo es una, comillas, mentira, una,
construcción subjetiva, una interpretación? Ahora, ¿cómo puedo, si me doy cuenta que siempre pongo en juego mi subjetividad y que no hay hechos sino interpretaciones? Digo, ¿cómo hago? ¿Cómo doy una pelea? ¿Cómo creo en algo? Porque si la diferencia entre la verdad y la mentira es tan, digamos, difusa, y todo puede ser de otra manera, ¿cómo me comprometo con algo, ¿no? Tengo que cambiar absolutamente el esquema. Digo, ¿por qué? No sé, ¿por qué me subiría a un ascensor? ¿Por qué seguiría queriendo a mis hijos si la verdad no existe? No, bueno, porque en realidad no existe la verdad, pero existen verdades provisorias. Ah, existen verdades provisorias significa que puede ser posible que no sea así, entonces ¿por qué lo hago? No diría, y bueno, porque no tenés que conocer el origen del universo para limpiarte el orto. No tenés que conocer la verdad última del mundo para querer a alguien. No, bueno, pero el amor puede que no sea lo que es. Bueno, te tocó este lapso temporal. Asumí que en este lapso temporal, digamos, vivís estos sueños y listo, pasala bien. Pero es difícil porque uno viene atravesado por una idea de absoluto, donde, digamos, esa especie como de crisis de la verdad o la crisis de la objetividad, probablemente muchos de ustedes, muchos de nosotros, la mayoría, si no me equivoco, estaríamos de acuerdo en que la objetividad no existe. Pero rompe las pelotas que no exista. No es que lo vivimos como algo copado. Porque uno dice, sí, la objetividad no existe, hasta que alguien en nombre de que la objetividad no existe te niega los 30.000 desaparecidos. Ah, no, la objetividad no existe menos con los 30.000. No, la objetividad no existe nunca. Ahora, máncatela. ¿Podés? No. Tenés un problema. Como mínimo, para pensar para mí hay que salir de objetivo subjetivo, como dos polos, porque en toda afirmación objetiva uno pone en juego su subjetividad. Y en cada afirmación subjetiva uno la establece como objetiva. O sea que la relación entre lo subjetivo y lo objetivo es mucho más difusa de lo que parece. Me di cuenta que esto es un sueño. Ahora, si me doy cuenta que esto es un sueño, ¿dónde estoy parado? ¿Adentro o afuera? ¿Saben dónde estoy parado? En el margen, en la frontera. Esa es la única, para mí, zona de libertad, ¿no? La frontera. Estoy con una pata adentro, estoy en la tensión, estoy en la paradoja. Nunca voy a estar 100% despierto y nunca voy a estar 100% soñando. Ahora, en el estado de despierto hay ensoñamiento. De hecho, mucho de lo que está pasando acá podría ser una ensoñación. Y en el estado de sueño hay mucho de realidad también. Porque no soñamos, no es el famoso caso de nunca soñamos nada que nos salga de acá. Ay, no, yo soñé un dragón con 4 cabezas. Bueno, boludo, soñaste con el número 4, con la cabeza, ¿no? Es la famosa discusión entre empiristas y racionalistas, de si uno puede crear por sí solo algo absolutamente inexistente en términos empíricos. Y no. Hasta el sueño más monstruoso surge de algo de la realidad. O sea que en el sueño hay realidad y en la realidad siempre las construcciones simbólicas que hacemos tienen mucho de ensoñación. Y una cosa final. ¿Qué hora es? ¿Me ayudan? Bien. Creemos que es 10 menos 20. Puede ser el sueño de un reloj, como diría Cortázar en Instrucciones para dar cuerda al reloj. Voy rápido que me quedan 16 cuentos. No, traje 5 igual, así emblemáticos, pero uno más llegó. Que es una tercera cuestión. Digo tercera al pedo porque no sé si es una tercera, pero creo que sí, que es la tercera. ¿Qué es esto?
suponiendo que es como el salir de la caverna de Platón, ¿sí? ¿Quién estuvo el jueves en...? Ay, grosos. Grosos a los que levantaron la mano, que vinieron al papelón de las luces, ¿no? Tuvieron cuando las luces empezaron... Bueno, no importa. Estuvo lindo igual, pero y el video nos dio una bronca. Ese video nos costó esfuerzo, sudor y lágrimas. Es hermoso ese video y bueno, no importa. No, sí, lo que pasa, obvio, al final decís estuvo buenísimo, pero te da bronca que no haya salido. Bueno, ¿qué es esto? Digamos, todos conocen la alegoría de la caverna de Platón, que tiene una estructura parecida a la del sueño y la realidad. O lo planteo desde el sueño. Chao, Platón. Cuando te despertaste, si en el sueño viviste el sueño como si fuera la realidad, cuando te despertaste, ¿por qué confías en que ahora estás despierto? O sea, yo en general no estoy pensando que estoy despierto. Yo estoy todo el tiempo, culpa también de hacer filosofía, yo estoy todo el tiempo pensando que estoy soñando. O sea, yo creo que esto es un sueño. Y cada vez que me despierto, dudo de que me haya despertado. Porque como alguna vez confundí el sueño con la realidad, mi tendencia es a pensar que siempre estoy confundido. Entonces, cuando salís de la caverna, digo, yo lo último que creo cuando salgo de la caverna es que estoy en el verdadero mundo. Digo, acá estoy en una caverna más grande. Porque si toda la vida viviste adentro de una caverna y no te diste cuenta, una vez que salís de la caverna, a mí por lo menos, cero confianza, tengo menos confianza. Ahora dudo de todo. Con el sueño me pasa un poco lo mismo, ¿no? Digo, ¿quién te dice que no estás soñando cuando te despertás y sabés que te despertaste, si muchas veces cuando soñabas creías que estabas despierto? Chao. La noche boca arriba. Final del juego. Lloré cuando lo leí. Pero yo lloro con estas cosas. Lloro con Rocky. Lloro con Rocky. Lloro con... No pude. Iba a decir con qué músico y canción, pero llegué a mi límite de autovergüenza. Porque hay que animarse a decir lloré con Rocky. Pero lo que iba a decir y el músico que iba a nombrar, no hay retorno. No lo digo. De Rocky, no, olvídense. Invento uno, no se van a dar cuenta. De Rocky volvés. ¿Alguien llora con Pimpinela? No. Son, una amiga los llama ahí me olvidé, los inconfesables. Los inconfesables son esas canciones que uno cuando está solo las pone al taco o las canta o llora, pero que son inconfesables. La inconfesabilidad es la marca de la subjetividad autónoma, o sea, es el límite que hace posible que uno sea alguien. Si no, estás totalmente entregado a decir, no, esto no. Con final del juego, primero, junto con del libro, final del juego, el cuento, junto con Después del almuerzo, que les conté el argumento ya, y otro texto tremendo también que se llama Los venenos. Los tres cuentos son cuentos de niñez. La particularidad, niñez 12 años, la particularidad del final del juego es que particularidad, ¿por qué mierda tengo que decir que es una particularidad? Porque quien lo relata es una niña, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no hay casi cuentos donde el sujeto narrativo sea mujer en la obra de Cortázar, ¿no? En este caso sí. ¿El cuento lo conocen? Bueno, para los que no, son tres
primas, hermanas, no está claro, parecen primas más que hermanas, que viven en una casa cuyo fondo da al ferrocarril. Y entonces el ferrocarril pasa de manera regular en la época en que en la Argentina pasaban los ferrocarriles y pasaban de manera regular. Creo que era a las 14:08, un horario posible, y estas tres chicas jugaban un juego que era salir ahí al jardín y ser vistas por los pasajeros del tren. El tren pasaba a los pedos, pero ellas lo que hacían era estatuas. Se vestían con disfraces, ¿sí? Muy edad de la inocencia, y se disfrazaban. Y entonces sorteaban, era o estatua o actitud, eran las dos posibles formas de presentarse, y entonces hacían como estatuitas disfrazadas mientras pasaba el tren a quien mostraban su pose. ¿Qué sucede? Que en el tren de las 14:08, cuando pasaba, ellas trataban de ver las caras de la gente. Se las veía, pero lentamente, mientras transcurrían. Quiero avisar algo, este es un cuento que, otra cosa importante, no es de los cuentos fantásticos. Es de los cuentos bien realistas, angustiantes, ¿no? Que remiten a la infancia y que remiten a una cuestión más así de dramática, más clásica. Y entonces lo que sucede es que ellas creen visualizar a un chico que siempre estaba sentado en el mismo asiento, la segunda fila del tercer vagón, un chico rubio que daba tipo 18, 16, ellas tenían 12, 13, ¿sí? Que las miraba. Y como que quedaban, ¿no?, encandiladas con este varón, que se lo veía vestido de escuela secundaria. Entonces, de uniforme. Sucede el momento clave del cuento, ¿sí? En la mitad del cuento, es que este chico les tira un papel. Y el papel dice: hola, soy Ariel, me encantan las estatuas que hacen. A todo esto, las tres chicas tienen una particularidad. Una de ellas, llamada Leticia, es la mimada por los adultos de la casa, es la más inteligente, es a la que le permiten quedarse a la noche, o sea, la tratan mejor que a las otras dos, y a lo largo del cuento te vas dando cuenta que esa chica, lo dice explícitamente, tiene una discapacidad, que no se termina de entender cuál. Tiene como el cuello duro, tiene, o sea, nada, digo, para lo que es básicamente la descripción del cuento, tiene una anomalía física. Y entonces ella es consciente de esa situación, las primas hermanas también, y entonces se entiende por qué tiene ese tratamiento especial. Pero a la hora de jugar a las estatuas, las tres juegan del mismo modo, y de algún modo esa pose, esa impostura recubre ese estado original físico. Ariel empieza a tirar papelitos, y en uno de los papelitos dice: la más linda de las tres, bueno, es Leticia. Dice: es la más haragana por una de las estatuas. Y entonces las tres, ¿no?, estaban como recopadas, y Ariel un día tira un papel y dice: mañana me bajo en la estación y las voy a conocer en persona. Entonces las chicas están absolutamente felices, menos Leticia, que se da cuenta, leemos al final, que Ariel va a conocerla en su verdadero estado, no como estatua. Entonces, esa noche no puede dormir y al otro día decide no ir al encuentro de Ariel. Ariel llega regalán
ellas lo reciben, pero Leticia le da a las dos, prima barra hermana, un sobre, una carta para Ariel cerrada. El contenido de esa carta nunca lo sabemos. ¿Sí? Trabajo literario, escriba, típico de trabajo del secundario, típica. Escriba el supuesto contenido de la carta que escribió Leticia para Ariel. Y entonces llega Ariel y dice, ¿dónde está Leticia? Las otras dicen, estamos nosotras. Bueno, sí, y medio como que está muy bien la descripción porque la narradora es una de las otras dos que dice, y después de un tiempo Ariel ya no nos dio bola, notábamos que se quería ir porque estaba queriendo que estuviera Leticia. Y antes de irse, le da la carta, una de las chicas, y Ariel dice, ¿y esto? Te lo mandó Leticia. Ariel guarda la carta en el bolsillo y se va. Al otro día, viene Ariel en el tren y Leticia dice, este día, porque sorteaban a ver quién era, y dice, este día déjenme a mí. Y Leticia se pone la mejor ropa, se pone el mejor disfraz, y en el momento en que pasa Ariel, se levanta, ¿no? Y hace un gesto así con la cabeza para atrás, como que hace la estatua más prominente, más expresiva, mejor realizada de su juego. Y la que narra dice, y lo vimos a Ariel sacando la cara por la ventana con sus ojos dirigidos exclusivamente a la estatua de Leticia, ¿no? Tipo, amor total. Al otro día Leticia nunca más volvió a participar del juego, y cuando pasó el tren, el asiento de Ariel estaba vacío. Final del juego. Tremendo cuento. Tremendo cuento donde uno supone que decía la carta. Bueno, tengo una parálisis, no soy la que me muestro, mírame mañana. O sea, uno empieza como a vislumbrar, pero ahí hay una verdad, algo que Leticia le cuenta. Es muy interesante porque al otro día podría no haberse dado ese encuentro. Le das la carta, el otro día Ariel no apareció más. Pero lo loco del cuento es como, a mí me gusta leerlo, me voy medio a la mierda con esto, pero como que hubo consumación del amor en ese último encuentro imposible. Es la marca de la imposibilidad del amor. Derrida dice que la filosofía es la experiencia de lo imposible. Yo creo que el verdadero amor tiene algo de eso. Por eso el amor no existe. Porque existe en ese encuentro imposible. O sea, es Ariel saliendo de la ventana. Yo digo, eso es el amor. Y por eso la paso como el orto en la vida. Porque sé que la única forma que tiene eso de darse es en esa figura de lo imposible. El resto es esto, nada. Mocos, transpiración, de nuevo. Lenguas. Llevar a los chicos a la escuela. Nada. La vida, ¿no? Pero ese momento, que todo esto es lo posible, lo imposible apareció ahí. Ahora, al mismo tiempo, es el final del juego, ¿no? Es el paso a la adultez también. Eso está también muy presente, no se puede jugar más. Y cómo la verdad viene a desestructurar también todas esas poses, de algún modo. También es cierto que todo amor es fantasmagórico, ¿no? En algún punto. Quiero decir, uno siempre se enamora de una estatua, se enamora de un fantasma, se enamora de una pose. Ariel se enamoró de Leticia, Leticia se enamoró de un boludo en un tren, sacando los rulos rubios por la ventana. Digo, ese Ariel se tira pedos. Ese Ariel en el colegio industrial, no sé, le pasan sus cosas, ¿no? Entonces el enamoramiento es como el estado de mayor enajenación en la que incurre el ser humano. Mayor enajenación. Hay otro cuento que quiero traer que se llama Deshoras, les había dicho, que es de este tenor, porque también es de un niño. Deshoras es de la obra última de Cortázar. ¿Me dicen la hora? Ya que hablando de Deshoras. -5. Bueno, termino con Deshoras.
Me quedó Axolotl, que es fácil, Axolotl. Y me quedó Una flor amarilla. Léanlo ese, Una flor amarilla, que es la cuestión de la inmortalidad. Lamento Una flor amarilla, no Axolotl, pero volveremos. Y el año que viene y lo seguiremos. Pero déjenme decirles esto de Deshoras. Léanlo Deshoras. Es tremendo el cuento. Igual se los cago ahora. Pero léanlo porque la experiencia literaria es fantástica. Un chico llamado Aníbal, con su mejor amigo llamado Doro, tienen 12, 13 años. ¿Qué le habrá pasado a Cortázar con esa edad, no? Tienen 12, 13 años y viven juntos, juegan juntos en Banfield, en una casa, y están todo el día juntos. Doro tiene una hermana llamada Sara, que tiene 18. Y básicamente, porque no hay tiempo, Aníbal se enamora de Sara. Pero Aníbal tiene 12. Y Sara tiene 18. Aníbal va contando todo lo que le pasa. Es como su despertar sexual, erótico, amoroso. Y va relatando permanentemente que no se podía dormir y la almohada, pero con una ingenuidad amorosa. La almohada eran los cabellos de Sara. Y como que estaba enamoradísimo de Sara, pero es como, o sea, tenés 12, no te puedes enamorar. O sea, es imposible la consumación del amor entre 12 y 18. Sara, todo esto medio como que empieza a tener un novio, que está construida la narración como que al novio medio se lo imponen. Y entonces Aníbal va padeciendo todas las escenas porque él no hace otra cosa que pensar en Sara. Es más, sigue jugando con Doro para ver la Sara. Y Sara lo trata con esa distancia propia del enamoramiento, ¿no? Digo, enamora a la distancia siempre de acá a la China. Y entonces es tac, 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 tac. Y nada, la sensación de Aníbal de lo imposible. Hasta que en un momento, un día, se caen con Doro en un barro. Y entonces Sara los agarra, porque Sara lo cuidaba a Doro porque la madre estaba enferma, era como su segunda madre, y los baña a ambos. Los lleva al baño y medio les dice báñense, y cuando estaban los dos desnuditos bañándose, Sara entra al baño y lo ve desnudo a Aníbal, y Aníbal cuenta, 6 páginas el cuento, pero Aníbal cuenta ahí lo que sintió. No, o sea, no. Me vio desnudo, o sea, se acabó. Se terminó, o sea, era como me vio como un niño, cuando él estaba en su imposibilidad en otra cosa. Bueno, y entonces, es más, hay todo un momento impresionante que dice, bueno, y después me tocó esa época donde los chicos empezamos a tocarnos ahí abajo, dice Aníbal, y cuando me tocaba, nunca me permitía que se me apareciese la imagen de Sara. Prefería a la hija del almacenero y a no sé qué, y a la prima Beba. Pero no, Sara no era para eso, ¿no? Es bien, digamos, el monólogo interior de un chico de 12 años. Corte. Aníbal tiene 40 años. Está casado. Tiene hijos. Camina por la calle. ¿A quién se cruza? A Sara. Hola. Sara, la hermana de Doro. Sí, guau. Con todo el lenguaje de Cortázar de esa época. Van a ver. ¿Qué onda? Vamos a tomar un café. Contame de tu vida. Tac, 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 tac. Media hora. Sara, te tengo que decir algo. Yo estaba enamorado de vos. Sara los mira y le dice, y yo de vos. Y vos decís, no, boludo. Es el único momento que habla Sara. A mí me pasaba lo mismo, dice. Y yo de vos.
deshora, ¿no? Digo, claramente no eran el uno para el otro, pero no por una cuestión de la voluntad, ¿no? Sino, siempre pienso en amor en esos términos, kierkegaardianamente, cuando Kierkegaard dice, la angustia nos sobreviene porque tenemos que elegir, y siempre elegimos mal. Pero no es que elegimos mal porque somos unos pelotudos. No dice Kierkegaard en danés pelotudo, pero siempre elegimos mal porque siempre elegimos una posibilidad frente a millones que no. Siempre entre las millones que no va a haber una posibilidad más de la que terminaste eligiendo. Digo, el problema de elegir no es que elegís bien o mal, es que cuando elegís, deselegís todo. O sea, todo te queda afuera. Y lo que te apropiaste es nada. Porque frente a ese todo, una carrera, una relación, nada, es nada. Eso es Kierkegaard, ¿eh? La angustia que se provoca con eso. Ahora, acá hay un elemento que trasciende la voluntad. O sea, era imposible. Hay amores imposibles, no porque la imposibilidad tenga que ver con que uno puede o no puede. No. O sea, porque estructuralmente hay una situación de imposibilidad. Uno puede decir, bueno, se podría haber dado. Sara le dice, ese día que entré al baño, entré porque me di cuenta que esto era imposible y quise cortarlo de cuajo. Tremenda. Sara se casó, todo, después él se entera, y después queda ambiguo al final, una vez más, porque todo esto parte de un relato, que es que el Aníbal está como escribiendo sus recuerdos. Y entonces hay un corte después de esta escena y dice, así el cuento dice, y bueno, naturalmente terminamos los dos en la cama, alocados, besándonos, no sé qué, y vas leyendo que en realidad después de ese encuentro en el café, los dos terminan garchando, y después de esa situación de hipersexo y amor, se interrumpe con la voz de la esposa de Aníbal diciendo, hay que llevar a los... llegó la hora de que del programa de Donald en la televisión. Y entonces vos no terminás de entender si ese garche es real. O sea, lo que es real es que se juntaron en el café. Y que Sara le dijo, yo también de vos. Lo que sigue, no sabe si es real o si es la ensoñación de Aníbal, que igual no importa, porque termina como tiene que terminar. Que es, ahora sé que vos estabas enamorada de mí, pero ahora yo tengo 40 y vos 47. O sea que ahora es posible. Y sin embargo, mis hijos, y sin embargo, mi esposa, y sin embargo, ¿qué voy a dejar todo? Sí. Pero no. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene.